¿Te suenan las palabras prebióticos y probióticos? Bueno, de hecho, a lo mejor tú ya has tomado alguno de ellos en formato de complemento o en formato de medicamento recetado por algún médico. Vamos a descubrir qué significan los prebióticos, los probióticos y realmente si hace falta llevarlos de forma externa a través de algún complemento en nuestra alimentación para vivir más y mejor. Y aparte, te voy a hablar de la fibra soluble, un concentrado bien interesante a nivel de complemento para mantener las bacterias de nuestro sistema intestinal en correcto funcionamiento sin olvidar la alimentación y el deporte como estilo de vida de salud integral. Vamos a darle caña a la información. Venga, arrancamos con esta guía rápida y sencilla de entendimiento y uso correcto de la fibra en polvo Nutrilite. Vamos a situarnos primero de todo en lo que se refiere a la microbiota o la flora intestinal. Hemos escuchado en muchas ocasiones que en nuestro intestino grueso, en nuestro colon, existen ciertos microorganismos, ciertas bacterias que desarrollan un papel fundamental en muchas funciones de nuestro organismo y el estado de estas bacterias, de esta flora, va a determinar nuestro estado de salud. Así que es importante que empecemos a situarnos en este tema. Sabemos que alrededor de 100 billones de bacterias están en nuestro intestino grueso, o sea, eso es una brutalidad. Entre estas bacterias, entre estos microorganismos, los lactobacilos y las bifidobacterias son las que están en mayor contenido, ¿ok? Siendo más o menos alrededor de un 85% y más su contenido en este intestino grueso. Vamos a hacer una diferenciación en esta flora intestinal. Tenemos dos conceptos bien importantes. El primer concepto es el concepto de probióticos. Los probióticos son aquellos microorganismos que se aportan de forma externa a nuestro organismo para tratar, para repoblar esa flora bacteriana que ha venido menguada, puede ser seguramente debido a una patología. Normalmente los probióticos son para tratar por ejemplo, patologías de cáncer o algunas patologías intestinales que han hecho una limpieza, ¿no? Han deteriorado la flora bacteriana y hay que repoblar esa flora con otros probióticos a nivel de aporte externo, ¿ok? Este sería el primer concepto a tener claro, el concepto de probiótico. Y luego está el concepto de prebiótico. Los prebióticos serían los alimentos, los nutrientes que se comerían las bacterias, tanto si son probióticos como si son bacterias que ya tenemos en nuestro intestino grueso, y se aportarían por parte externa, pero en vez de aportarse por parte externa por medicamentos o cualquier otro tipo de producto, se aportan a través de la alimentación normal y a través de complementos, en este caso como la fibra soluble de Nutrilite. Vemos aquí ejemplos de alimentos que nos aportan estos prebióticos para que podamos alimentar las bacterias que ya tenemos dentro de nuestro organismo, como pueden ser pues, los plátanos, la cebolla, la alcachofa, avena, los espárragos. En función del alimento nos va a aportar un tipo de prebiótico u otro y es muy importante definir, que vamos a ver a continuación en las siguientes láminas, qué características debe tener un elemento para que realmente haga un efecto de prebiótico, ¿ok? Entonces, los prebióticos formarían parte de la salud preventiva, de la salud óptima. ¿Por qué? Porque estamos aportando aquellos nutrientes, aquellos alimentos, aquellos elementos que hacen falta, ¿no?, a nuestras bacterias que ya existen en nuestro intestino grueso para que proliferen y para que se desarrollen de forma óptima. Vamos a ver a continuación las características, como he dicho, y los beneficios que debe tener un prebiótico, ¿ok? En el primer caso, vamos a ver las tres características principales que debe tener un prebiótico es, número uno, llegar entero pasando primero por el estómago e intestino delgado, es decir, cuando nosotros ingerimos un alimento o un complemento, para que haga un efecto prebiótico, debe llegar
integral desde que lo ingerimos hasta que llega a nuestro intestino grueso. ¿Por qué? Porque si se deteriora durante el camino, si fermenta durante el camino, ya no es apto para que se puedan alimentar las bacterias de nuestro intestino grueso. Que aquí va relacionado el punto número 2, fermentar en la porción final del intestino grueso. Por lo mismo que he dicho anteriormente, si llega entero al final del intestino grueso, las bacterias de nuestro organismo van a poder fermentarlo y alimentarse con ese prebiótico. Y además, no solamente sirve que las bacterias lo fermenten y se alimenten con él, sino que debe generar, en el punto 3, beneficios en actividad y proliferación bacteriana, es decir, unos beneficios para esta microbiota intestinal. A nivel de beneficios, ya hablando en términos genéricos de salud, un prebiótico genera muchos beneficios a nivel de salud y aquí tenemos unos cuantos. Modula el metabolismo asociado a la grasa corporal, es decir, tiene un efecto sobre el metabolismo y la quema de grasa corporal. Protege frente a las enfermedades a nivel global. ¿Por qué? Porque estamos alimentando de forma óptima nuestras bacterias del intestino y estas tienen un efecto a nivel de inmunidad muy potente, a nivel de protección de enfermedades a nivel genérico. Previene infecciones intestinales, disminuye el riesgo de cáncer, como vamos a ver a continuación, dependiendo de si es a través de una fibra soluble o de una fibra insoluble, regula la glucosa en sangre, mejora la absorción del calcio, magnesio, hierro, zinc y vitaminas del grupo B. Eso es muy interesante y sobre todo un prebiótico excelente que desarrolla esta función es la inulina y se intuye que aumenta la absorción de estos minerales y las vitaminas del grupo B porque disminuye el pH de esta zona del organismo. Hay un mejoramiento en la absorción de nutrientes a nivel intestinal, como pueden ser grasas, proteínas, hidratos de carbono, etcétera. Y hay un equilibrio de la microbiota intestinal por un mejor ambiente de proliferación y funciones bacterianas beneficiosas, ¿ok? Es decir, de las bacterias que ya existen, lo que hacen es hacerlas más fuertes, hacer que haya más cantidad, que haya más masa y eso nos protege frente a posibles alteraciones, posibles inflamaciones de nuestro sistema intestinal y posibles invasiones por parte de otros elementos que serían perjudiciales para nuestra salud. Vamos a ver a continuación las diferencias que hay entre una fibra soluble y una fibra insoluble. Ahora ya sabemos qué es un prebiótico, qué es un probiótico, qué características debe tener un prebiótico y qué beneficios nos conlleva, y la fibra sería aquello que aportamos por parte de la alimentación o la complementación en forma de prebiótico para tener unos beneficios como hemos visto anteriormente. Hay dos tipos de fibra, como ves en la imagen, fibra soluble y fibra insoluble. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagínate que los rectángulos que aparecen a continuación son nuestro tubo digestivo, son la parte del intestino delgado, del intestino grueso, ¿ok? Vamos primero a definir lo que haría la fibra soluble, que está aquí marcada en azul, y ahora ya la hemos ingerido a través de la alimentación o a través de la complementación, como puede ser con la fibra soluble de Nutrilite, y vemos un puntito blanco, y en este caso la fibra soluble lo que hace cuando avanza, ¿no?, en este sistema intestinal es que capta agua, y la captación de agua lo que hace es ralentizar, es decir, hace que vaya más lento este paso del alimento mezclado con la fibra a través de nuestro sistema intestinal, y ves que la fibra va adquiriendo un tamaño mayor y eso nos va a proporcionar un efecto de limpieza a nivel de paredes intestinales, porque esta fibra lo que va a hacer va a ser rozar las paredes de nuestro intestino y se va a llevar con ella todas aquellas sustancias perjudiciales para nuestra salud y que pueden ejercer pues, un efecto más bien tóxico, ¿ok? Esta fibra soluble y la fibra insoluble van a tener un papel fundamental de ayuda en el complejo migratorio motor, que vas a ver en siguientes vídeos, que vendría a ser como un camión de la basura que nos ayuda a retirar todo eso
que ya es desechable para hacer una buena digestión y una buena evacuación. En el segundo caso tenemos la fibra insoluble marcada con este color flojito y vemos el puntito blanco igual. La diferencia entre la fibra soluble y la insoluble es que la fibra insoluble va a hacer un efecto de aumentar el volumen de las heces, ¿ok? Pero no va a aumentar mucho su tamaño como en el caso de la fibra soluble con la captación de agua, sino que va a acelerar el proceso de tránsito intestinal dándole esta compostura, esta forma, esta solidez a las heces para tener un efecto de evacuación regular, es decir, nos va a ayudar a suprimir y a solucionar el estreñimiento, lógicamente aportando también verduras y frutas de la alimentación en este caso, ¿ok? Estas serían las diferencias principales entre la fibra soluble y la fibra insoluble, como ves en la imagen. Vamos ahora sí a hablar de la fibra soluble de Nutrilite, el cual el objetivo es limpiar y mejorar el tránsito intestinal. La fibra soluble Nutrilite es bien interesante porque, como ves en composición, en lo que se refiere a macronutrientes, no aporta proteínas, no aporta grasas, no aporta hidratos de carbono y, como ves aquí en la fibra, aporta 5 gramos de fibra por cada stick, cada sobre que ingerimos. Te voy a marcar en rojo los ingredientes, que son 3 tipos de fibras diferentes, entre las cuales hay una fibra prebiótica, una fibra soluble y una fibra insoluble, como te he explicado anteriormente, y ahora vamos a ver las funciones de estos 3 tipos de fibra. En el primer caso tenemos la inulina. La inulina es una fibra prebiótica que nos va a ayudar a regular el peso por control del apetito, va a mejorar el entorno bacteriano intestinal, bien importante, es decir, es un alimento para nuestras bacterias de nuestro sistema digestivo en el intestino grueso y va a equilibrar el azúcar y el colesterol, aparte de todos los beneficios que te he explicado anteriormente. En el segundo caso tenemos la goma guar. La goma guar es una fibra soluble, es decir, capta agua y nos va a ayudar a la limpieza intestinal de posibles toxinas y posibles residuos. Aparte, como hace un efecto de captación de agua, como se hincha, también nos va a aportar un efecto saciante. Y en último caso tenemos la maltodextrina, que sería una fibra insoluble, es decir, no es digerible por el cuerpo humano y nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal y a favorecer el alivio del estreñimiento. Mira qué interesante aportar por parte de la alimentación frutas, verduras y cereales integrales para aportar esta fibra soluble y esta fibra insoluble y complementar con este complemento de fibra soluble de Nutrilite, que nos lleva estos 3 tipos de fibra diferente, que nos va a ayudar a hacer una salud óptima y una salud preventiva. Muy recomendable este complemento como salud óptima y salud básica en casa. ¿Cómo lo tomamos? El formato es de 30 sticks de 6 gramos, donde hay 5 gramos de fibra, y el modo de empleo es un stick en 250 mililitros de agua en ayunas por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque por la mañana es cuando tenemos el sistema digestivo tranquilo y es donde va a hacer un efecto mayor en alimentar las bacterias, va a hacer un efecto de limpieza intestinal mejor y va a hacer un efecto de regular el tránsito intestinal mejor. Aparte, nos vamos también a hidratar con esos 250 mililitros de agua nada más levantarlos. Adultos y niños mayores de 12 años pueden consumir de 1 a 2 sticks por día. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte en el canal y además activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir colgando. Si quieres algún vídeo en concreto, si tienes dudas o te gustaría saber alguna información en especial, puedes dejar en los comentarios lo que quieras saber y con gusto te lo voy a responder. Nos vemos en el siguiente vídeo de Salud Integral Consciente. ¡Chao!